Bueno, buenos días, feliz miércoles, bienvenidos a su programa favorito, Un Café para el Alma, donde levantamos los brazos los unos a los otros y recibimos una palabra de positivismo de parte del cielo. Y hoy estamos en nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada, donde estamos hablando directamente a los empresarios, a los emprendedores, cómo gestionar nuestras emociones, que a veces nos dan unas jugadas bastante malucas, y poder realmente gestionar adecuadamente ese propósito individual de parte de Dios en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Hoy tenemos una invitada súper especial, amiga de la casa, una persona que para mí ha sido muy edificante conocerla y conocer no solamente el conocimiento que ella tiene, valga la redundancia, sino su vida misma. Y quiero presentarles a Jenny Vargas, terapista familiar, consejera familiar y además de eso, mamá de 4 hijos, esposa, hija, ministra, o sea, de todo lo que ustedes alcanzan a imaginar. Bienvenida, Jenny. Gracias, Carmenza. Gracias por esta invitación tan especial. Me siento súper honrada. Y bueno, extiendo un saludo a todas las personas que nos están viendo y se están uniendo para escuchar y conocer un poco más de lo que tenemos para darles en el día de hoy. Así es. Si todavía no te has registrado a nuestro canal de YouTube, te voy a invitar a que actives la campanita, que te suscribas y además de eso en Spotify, si nos estás escuchando, vas en tu carro cómodamente o te estás tomando simplemente una taza de café, te voy a invitar a que también actives la campana para que puedas recibir todos nuestros episodios nuevos. Y además de eso, te voy a pedir que nos dejes tus comentarios. De verdad que nos van a servir mucho. Si esto es de edificación para tu vida, estoy segura que va a ser de edificación para esa amiga o ese amigo empresario que en esta temporada necesita saber cómo gestionar sus emociones. Así que Jenny, entremos en materia. ¿Quién es Jenny? Bueno, Jenny, como lo acabas de decir, hiciste una presentación así muy rápida, pero muy asertiva. Soy una mujer, primero que todo, resiliente. Si vamos a hablar de testimonio, vamos a hablar de lo que es transformación. Bueno, me considero una mujer resiliente. Soy mamá de 4 hijos, muy orgullosa mamá de 4 hijos y tengo hijos yo creo que de todas las edades, ¿sabes? O sea, me pueden preguntar por la maternidad o por crianza que les voy a dar siempre unos buenos consejos. Tengo una hija de 22 años, tengo un hijo que cumple ahorita mismo 19, tengo otro que cumple 17 y tengo una chiquita que cumple 6 años este año, ¿no? Okay. Entonces tengo todas las edades. También soy hija, mi madre vive conmigo, entonces también tengo esa parte, ¿no? de cuidar a los papás en esta etapa ya avanzada. Soy esposa y también soy terapeuta, como lo mencionaste, y directora de una universidad de consejería clínica cristiana. Entonces tengo bastante en mi plato, tengo bastante responsabilidades, pero gracias a Dios he podido aprender a traer un balance en todos esos roles. Wow, es increíble cómo las mujeres tenemos esa, ¿qué te digo yo? No solamente capacidad, sino esa tarea que nos ha puesto Dios de poder llevar todos estos sombreros y llevarlos de una manera adecuada. Acorde a las estadísticas, se dice que las mujeres tenemos una tendencia mayor, es más, del 50% de caer en un agotamiento emocional, ¿sí? Más que los hombres, comparado con los hombres que tienen un porcentaje de un 27%. Entonces yo digo, obviamente, pues es que nosotras llevamos la mayor carga en la vida personal. Yo quisiera hoy en día preguntarte, Jenny, ¿cómo se puede llegar a moldear o a nivelar esta parte entre la vida personal y la vida profesional? Bueno, encontrar el balance y el equilibrio en nuestras vidas es vital, es vital, pero para tú poder encontrar ese balance y ese equilibrio que todos en algún momento necesitamos en nuestra vida, para convertirnos en personas funcionales, no hay funcionalidad si no hay equilibrio, es importante pues conocernos, aprender a conocernos. A ver, tú miras la Jenny de hoy en día y tú miras la Jenny de 15 años atrás y obviamente son 2 personas muy diferentes, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia? Precisamente el aprender a conocerme y a entenderme cómo fui creada por Dios y para qué fui creada por Dios. Porque es que todos tenemos un propósito, una misión, un por qué vivir y existir. Y la voluntad de Dios siempre es ayudarnos
llevarnos de la mano por ese camino hacia nuestro propósito. Pero es que ese camino hacia nuestro propósito implica sanidad, restauración, implica soltar, aceptación, implica muchas cosas, muchísimas cosas que yo creo que llegar al propósito no es como, llegué a la meta, de aquí llegué y después de aquí qué hay, no, sino es vivir una vida que te traiga plenitud, es vivir una vida que te traiga plenitud haciendo lo que haces, ¿no? Entendiendo para qué fuiste creado. Entonces, en mi vida he pasado por muchas etapas y todo empezó desde el momento en el que por fin entendí quién era en Cristo. Siempre digo que cuando la palabra nos dice que hallaréis la verdad y la verdad os hará libres, esa verdad va mucho más allá de simplemente conocer las escrituras, porque yo me puedo convertir en una persona muy religiosa y conocer las escrituras de principio a final y con todo y eso, pues no sentir la libertad a la cual Cristo me llama. Correcto. Pero es cuando tú te conoces, cuando tú entiendes quién fue la persona que Dios creó en ti, para qué te creó, y cuando tú encuentras esa identidad, esto trae sanidad, ¿no? Esta identidad es lo que te hace encontrar la libertad de ser tú quien tú eres realmente, más allá de las máscaras. Y lo digo porque en mi vida aprendí a desarrollar en mi crecimiento muchas máscaras. Vengo de una crianza disfuncional donde aprendí muchos conceptos erróneos, se formaron muchas máscaras y se formó un carácter más allá de mi temperamento como tal, que es innato y es mi esencia, es mi identidad. Pues cuando crecemos y empezamos a interactuar con las heridas de nuestros padres y empezamos a interactuar con un mundo caído, pues empiezan a formar una falsa identidad, ¿cierto? Se empieza a formar un carácter ya no basado en tu llamado, sino basado en las limitaciones de tu crianza, ¿no? En el no se puede, en el no sirves, en el no eres suficiente, no eres capaz, los miedos. Comparaciones, bueno, muchas cosas, negligencias realmente, porque como niños necesitamos esas palabras de afirmación para crecer y convertirnos en adultos seguros de nosotros mismos. Bueno, muchas carencias a nivel emocional hacen que se forme un carácter negativo, ¿no? Crecemos y crecemos realmente creyendo que somos esa imagen, que somos esa máscara, ¿no? Lo cual tenemos que usar para protegernos. Y así fue mi vida, mi adolescencia, fue una adolescencia completamente vacía. Yo recuerdo mi adolescencia y mi corazón realmente se arruga porque estaba totalmente perdida de identidad. Perdida de identidad. Y en esa falta de identidad conocí al Señor, fíjate, conocí a Dios en esa etapa. Había un propósito ahí. Había un propósito. Y tuve que pasar por muchas experiencias, lo cual, aunque trataba de ser feliz y de servir a Dios, porque me convertí de corazón, pues siempre habían vacíos que me llevaban a no cumplir mi propósito. Fue cuando conocí realmente mi temperamento, me conocí a mí misma y entendí para qué soy realmente útil en las manos del Señor. Y no es un camino fácil, Carmenza, o sea, no es un camino fácil porque... Ni derechito. No, para nada, es un camino de mucho aprendizaje, de crecimiento, pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, para mí eso es impactante, porque entonces te quitas esas máscaras de religiosidad en el que tiene que ser así. Tú entras en una relación con Dios donde te dejas llevar por Él, ya sabiendo quién tú eres y entendiendo el amor infinito del Señor. En mi camino de sanidad he tenido que aprender a soltar muchas cosas. He tenido que aprender, como tú dijiste ahora, a aceptarme quién soy, a primero conocerme, entenderme, aceptarme y amarme. Y pude entender realmente que si yo no aprendo a amarme a mí misma con esos límites saludables, no voy a poder amar a mi prójimo. No voy a poder amar constructivamente aún a mis hijos, a mi esposo, a mi familia que tanto amo. Y vamos a suponer que listo, encontré el balance, la plenitud, listo. Pero es un caminar constante en el que necesitas aprender no a encontrar el balance,
a mantener ese balance. Ujú, ujú. Como tú lo mencionaste hace rato, bueno, tengo muchísimas responsabilidades, roles, los amo todos mis roles los amo. Amo ser empresaria, amo ser maestra, amo ser terapeuta, amo ser mamá, amo ser esposa, amo ser hija, amo todos mis roles. Pero el conocerte te ayuda a mantener ese equilibrio Ujú. entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Súper importante. Déjame hacerte una pregunta, porque he percibido que hoy en día, pues a través de esto de las redes sociales y creo que también mucho a consecuencia de esta etapa del COVID que vivimos y salimos como que, wow, encontramos realmente lo que la necesidad que tenía el ser humano para tener una estabilidad mental, emocional y espiritual. Y es que desde el punto de vista humanista dijimos, tengo que amarme, tengo que aceptarme, tengo que conocerme, pero realmente hasta qué punto la palabra de Dios es la que nos va a convertir. O sea, me conozco mis debilidades o mis áreas de mejora y conozco también mis virtudes. Pero cuando están en mis áreas de debilidades, porque la voy a aceptar, digo, es que yo soy así. Es que así nací y así me voy a morir. O en el humanismo lo que nos dicen es acéptate, no importa que te equivocaste, abraza tu error, abraza eso que eres, abraza esa incomodidad que tienes. ¿Cómo trabajaría esto en nosotros los cristianos, donde estamos permitiendo y diciéndole al Señor, transfórmame, renueva mi mente para conocer esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable, que es perfecta? No me quiero acoplar a esto, Señor. Yo sé que tengo unas debilidades, pero ¿cómo yo puedo fortalecer esas debilidades sin irme a una tendencia de querer aceptar y abrazar todo lo que me están diciendo en el mundo que abrace? Claro, claro que sí. Bueno, mira, es muy importante entender que en el humanismo tú no tienes que dar cuentas, no hay rendición de cuentas a Dios. En el humanismo tú eres tú y haz lo mejor o haz lo que te haga feliz sin importar si lo que te haga feliz dañe a las personas a tu alrededor o a ti misma eventualmente, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros entendemos esta diferencia y entendemos de que sí, de que Dios nos ha llamado a amarnos a nosotros mismos, primero, fíjate, porque la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Aquí estamos viendo un elemento de que para Dios es vital y es importante de que nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos primero para poder tener que dar a otros. Uh-huh. Ahora, es una línea como muy delgada, muy delgadita, que si yo no estoy bien cementada y bien parada en mi relación con Dios, pues fácilmente puedo perder este hilo. Ahora, sabemos que Dios, como tiene un propósito en nuestras vidas, Él sabe lo que nos conviene, Él nos ha creado a nosotros y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros nacemos con diferentes debilidades, como tú lo mencionaste, que esto es parte del temperamento. Y las debilidades son esas tendencias a comportamientos negativos, ¿cierto? Todos nacemos con debilidades de diferentes maneras, de mayor a menor grado, pero nacemos con debilidades y también nacemos con fortalezas, que son las áreas positivas, son esas cosas, esos dones naturales que son nuestros y nadie nos los quita. La voluntad del Padre es que nosotros aprendamos a conocernos y al conocernos poder aprender a entender y conocer esas debilidades que son estas tendencias, lo cual nuestro enemigo se aprovecha de estas debilidades cuando ellas son las que están en control de nosotros. Uh-huh. Pablo mismo decía que había dos naturalezas dentro de él, ¿cierto? Y que hay una guerra en sus miembros. Y él está hablando precisamente de debilidades y fortalezas. Cuando yo soy una persona que no me he permitido que Dios me moldee, porque es que aquí entramos a otra cosa muy importante, Carmenza, y es la religiosidad. Uh-huh. Y la religiosidad es yo estar 24 horas arrodillada orando para que Dios me transforme, pero yo de mi parte no someto mi carne. Yo de mi parte no hago los cambios que Dios me está hablando en oración, porque la oración lo que hace es revelarte, la oración lo que hace es activarte, la oración lo que hace es decirte, mira, esto es lo que necesitas hacer, este es el camino, te da revelación, sabiduría, ¿cierto? Pero ya entra un factor importante que es
el libre albedrío, la voluntad propia de accionar y decir, listo, esos son los patrones que tengo que romper, eso es lo que tengo que sanar, eso es lo que tengo que perdonar, eso es lo que tengo que soltar. Si yo no me someto a Dios en el proceso de restauración que Él quiere hacer en mi vida, que esto implica sacrificar cosas, que esto implica soltar, romper, que implica tomar acción, dejar de reaccionar y actuar. Si yo no me someto al Señor, pues voy a terminar mi vida o voy a continuar mi vida en estos mismos patrones y en este mismo ciclo, volviéndome una persona aún religiosa, pero sin dar fruto. La voluntad del Padre es que, de hecho la Biblia lo describe, que la voluntad del Padre es formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y el carácter de Jesucristo se ve reflejado en el fruto del Espíritu. Total. Entonces, el fruto del Espíritu es precisamente, fíjate, como fruto, tuvo que haber habido un proceso para que llegara al fruto. Para que llegara al fruto. O sea, yo no voy a reflejar mi fruto si yo no paso por el proceso. Y ese proceso implica el trabajar. Somos colaboradores con Dios. Y eso implica que el Señor empieza a formar, yo le permito y voy de la mano accionando, ¿cierto? Él es mi guía, pero voy accionando su palabra en mi vida a fin de que pueda ser un creyente que dé fruto, lo cual refleje el carácter de Jesucristo, ¿no? O sea, mis debilidades nunca se van a ir y me encantaría explicar esto. Yo puedo ser la persona más espiritual del mundo, pero las debilidades de mi temperamento nunca se van a ir porque es mi naturaleza. Pecaminosa. Eso te iba a decir, esa es la naturaleza pecaminosa de la que hablamos. Que siempre va a estar en nuestros miembros hasta el día que seamos transformados. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que a medida de que yo avanzo en mi proceso de transformación, de sanidad, de moldeamiento de carácter, esas debilidades se van a ir minimizando, van a estar en control. Y mis fortalezas, que son las que glorifican a Dios, son las que van a estar en control. Pero si yo no, me niego a permitir que Dios trabaje en mí, si yo no trabajo mi carácter, mis debilidades, si yo no acciono lo que Dios está poniendo en mí, esas fortalezas van a ir minimizando y lo que va a ir maximizando va a ser mis debilidades. Esta es la diferencia. No está tanto en realmente cuánto tiempo. Yo sé que la oración, sé que el congregarnos, sé que la palabra, leer es disciplinas espirituales. Pero es la disciplina, exacto. ¿Cuánto estás dispuesto tú a comprometerte con Dios en permitirle a Él que te vaya mostrando y te vaya llevando por ese camino que te va llevando hacia dónde? Hacia tu propósito. Total. O sea, cuando tú estás herido, tú no puedes vivir en tu propósito. Fíjate, y hay muchas personas que se frustran, se confunden, porque aman a Dios, quieren vivir su propósito, quieren sentirse útiles en las manos del Señor, pero sienten que no logran descubrir o mucho menos llegar a ese propósito y es porque están heridos. A medida de que tú vas sanando, es lo que vemos, esas debilidades van minimizando, van menguando en tu vida y las fortalezas que son las que te llevan, porque tu propósito tiene mucho que ver con las fortalezas que Dios ha puesto en tu temperamento, ¿no? Vas encontrando el propósito, es algo gradual, es el orden de Dios. Exacto. Y bueno, tú me conoces hace varios años y conoces esa historia mía de cómo el estar corriendo, buscando una aprobación, buscando ese deseo de ser aceptada en muchísimas cosas, pues trabajé y emprendí en muchas cosas fuera de mi propósito individual. Sin embargo, como dice la palabra, para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, para ese propósito al que Él nos llamó. Y eso me trae a mí a la siguiente pregunta y es, ¿cómo yo como emprendedora
donde estoy frustrada por una cantidad de situaciones. A veces digo, no, es que eso no fue mi propósito, yo pensé que Dios me había llamado a esto, pero mentira, estoy agotada, estoy cansada, estoy exhausta, voy a dejar todo tirado, pero luego recuerdo, avivo el fuego que hay en mí, entonces vuelvo y se aviva la llama y vuelvo y caigo en ese corre del día a día. ¿Cómo podemos llegar nosotros a conocernos para saber realmente cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas? Para a partir de esas debilidades y fortalezas, yo le permito al Señor moldearme en el carácter de Cristo y emprender desde un propósito genuino. Claro, mira, yo no puedo cambiar lo que no soy consciente, y para yo ser consciente de algo, pues tengo que primero conocerme, identificarme, ¿no? Entonces, el primer paso es saber quién tú eres, ¿no? Lo hablamos ahorita. Ese es el orden. El conocerme es el punto de partida. Yo no puedo llegar a amarme si no me conozco. Yo no puedo entenderme si no me conozco. Entonces, el entenderme, y para esto es importante entender qué temperamento Dios nos dio. El temperamento es la identidad y es esa parte innata, nace con nosotros. O sea, Dios lo coloca, fíjate lo lindo y maravilloso y lo especial que es nuestro Dios, que en el mismo momento de nuestra concepción, o sea, ni mamá ni papá sabían que existíamos. Correcto. Ni papá ni mamá sabían porque que nos damos cuenta como al mes y medio. Exactamente. Pero en el mismo momento de la concepción es hermoso porque Dios entra en el trabajo de diseñar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿no? El rey David tuvo una revelación en el Salmo 139, él tuvo una revelación del Espíritu Santo donde Dios le muestra el origen de su existencia, ¿cierto? Entonces, en ese mismo momento entra esa obra divina de creación, y en ese momento de creación, de formar nuestro área espiritual, nuestra área emocional, nuestra área física, él coloca nuestra identidad. Nuestra identidad no es dada por nuestro papá ni nuestra mamá, porque el temperamento no se hereda. Nuestra identidad es dada por Dios. Esto es vital y me encantaría poder decirlo y que podamos entender. Tu identidad no te la da tu esposo, tu identidad no te la da tu hijo, tu identidad no te la da la sociedad, no te la da tu trabajo, no te la da. Tu identidad ya viene desde antes del nacimiento, desde esa formación del primer día, viene tu identidad dada por Dios. O sea, sí vales, tienes un valor precioso de parte del Señor. Y te lo digo porque yo fui una de las que por muchos años traté de buscar mi identidad en otras cosas, en otras personas. Y es frustrante, porque te confundes. Total. Esto es lo que quiero, pero es que esto es lo que me conviene, pero entonces si no sigo esta tendencia, entonces no soy nada, pero entonces la desaprobación de la gente, pero como es horrible, ¿no? Entonces, el entender que yo nazco ya con un temperamento, nazco con una identidad y nazco ya con unas tendencias a comportamientos, ya nazco con unas fortalezas, unas habilidades naturales. Dale tú a un niño de 4 años que sabe tocar instrumentos y nunca ha tocado un instrumento, pero dale tú una tapa, una olla, 2 palos y te saca ritmo. El ritmo, dale exacto. Tú un papel y un lápiz a un niño que sea bueno y te hace unos dibujos excelentes. O sea, ya nacemos con unas habilidades naturales que nadie nos las puede quitar, son nuestras. Estos se llaman fortalezas y son dones de Dios que te van a acompañar toda tu vida, ¿no? También las debilidades de temperamentos, fíjate que no es que Dios nos dio estas debilidades. Todo lo que Dios hace es bueno. Así es. Sí, porque hay un propósito. Hay un propósito. Él no hace nada sin un propósito. Sin embargo, las debilidades son consecuencias de la caída del hombre, ¿no? Las debilidades es parte de la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. Y son esas tendencias a comportamientos que lo que hacen es hundirnos y opacar el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, el conocer quién soy yo, fíjate que yo llevo más de 10 años trabajando en terapia y obviamente pues como directora de la Universidad de Consejería. Y nuestra especialización en nuestra carrera son los temperamentos. Y he tenido la oportunidad de trabajar en cuanto a identificar el temperamento de las personas,
con más de 2.500 personas. Les hemos ayudado a conocer su temperamento. Y es lindo y maravilloso poder ver cómo estas personas por primera vez en su vida, la mayoría de ellos, entran en un nivel de autoconciencia de wow, o sea, definitivamente esa soy yo. Ahora entiendo por qué soy así, ahora entiendo por qué pienso de esta manera, ahora entiendo por qué reacciono, ahora entiendo. Entonces, el identificar, el ser consciente de qué es lo que necesito cambiar, o sea, no puedo cambiar lo que no soy consciente, es el primer paso a la sanidad. Es como si tú tienes un dolor en tu cuerpo y tú dices, quiero sanarme de este dolor, pero no sabes qué es que te está causando el dolor. Total. O sea, no puedes entrar en un tratamiento si no tienes un diagnóstico, ¿no? Total. Entonces, el conocer quién soy yo en Cristo Jesús es el primer paso a un gran cambio, al cambio que Él quiere traer a nuestras vidas. Ok, hemos hablado acerca del temperamento que no se hereda, que no se transfiere tampoco a otras personas y que es única, es como nuestra huella digital, ¿correcto? Ahora, pero ¿por qué yo en algún momento, si tengo una fortaleza, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un temperamento que fue radical para mi sanidad? O sea, el día que yo conocí mi temperamento, eso fue como que se me hubiera caído un velo y comprendí y entendí. Primero entré en resistencia a aceptarlo. O sea, yo esa no soy. Eso fue como lo primero que se me ocurrió decir. En otras cosas, yo recuerdo que tuve esa reunión contigo. Yo fui muy parca, fui como que analizando y todo el cuento, y tú me decías algo y yo, sí, no, realmente no, sí, en algunas cosas sí, y lo guardé y no lo volví a ver. Hasta que empezamos a trabajar realmente en nuestro curso de mentoría, Tú Puedes, Encontrando tu Balance, donde ayudamos a las mujeres a realmente vivir esa plenitud de Cristo ya una vez sanas. Y cuando yo empecé a explorar ese temperamento, me di cuenta de que yo tenía un potencial muy grande en ciertas áreas, como era la voz, como era el poder hablar, como era el conectar con otras personas. Pero yo decía, pero yo no soy así, yo me siento incómoda, yo soy muy tímida. Y resulta que ese temperamento mío estaba oculto con una máscara, ¿sí? Por una cantidad de situaciones que habíamos vivido. Pero entonces eso me trae a mi siguiente pregunta, y es que ¿qué tiene que ver el carácter de Cristo con el temperamento y con la personalidad? Porque son tres conceptos que se manejan allá afuera, pero la gente tiene mucha confusión en cuanto a esto. ¿Nos podrías aclarar un poquito eso y cómo eso influye en nuestro emprendimiento? Claro que sí. Bueno, ya explicamos lo que es el temperamento y estoy de acuerdo contigo. Estos tres conceptos tienden a ser confundidos, ¿no? El temperamento es esa parte innata que no cambia. O sea, nunca cambia porque es tu identidad y tu esencia. Y es dado por Dios. No es heredado. Cuando nacemos, de hecho, antes de nacer, ya el bebé en su última etapa de gestación empieza a formar un carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la combinación, es la mezcla del temperamento con los rasgos que traigo, ya antes de nacer ya traigo esos rasgos conductuales. Es la mezcla de ese temperamento con las experiencias que el bebé empieza a tener. Entonces, si el bebé aún no ha nacido y ya está escuchando y está percibiendo rechazo en el vientre de su mamá, recording, ¿cómo se dice? Grabando. Ya él está almacenando en su subconsciente experiencias. Entonces el niño nace y depende de su temperamento, depende de sus debilidades temperamentales, que son esas tendencias a comportamientos negativos. Fíjate que las debilidades se alimentan de la disfuncionalidad. O sea, un ambiente disfuncional es un alimento para esas debilidades. Lo que hace es que esas debilidades van a tomar control. Los miedos, las inseguridades, el mal manejo de la ira, o el orgullo, o la crueldad, el egoísmo. Bueno, esas debilidades van a tomar la baja autoestima, que es muy común encontrarla porque no se alimentó cuando era pequeño el niño. Entonces, esa mezcla de lo que el niño percibe, esas palabras negativas, la ausencia de amor, la ausencia de
de presencia emocional o física de los padres, o el abuso, ¿no? En casos extremos, los niños cuando crecen en abuso, eso lo que hace es formar un carácter. Depende del temperamento, volvemos a decir, de las debilidades. Ese carácter es la estructura que el niño forma, ¿cierto? Entonces, algo importante para poderlo visualizar de esta manera. Es hermoso ver cómo la palabra nos enseña de que todos nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Y es vital entender que si yo soy una creación de un Dios excelso, su esencia está en mí. Correcto. O sea, su amor está en mí, su luz está en mí, su poder está en mí. O sea, su esencia de lo que es Dios está en mí. Por eso yo le hablo a la gente, cuando ustedes ven un bebé, un niño, ¿qué inspira a un bebé? Inocencia, Un bebé es cariño, amor, ternura. Un bebé es ternura, un bebé es paz, un bebé es la pureza. esencia de Dios, es pureza. Pureza. Ahí vemos la esencia de Dios. Ahí vemos la esencia de Dios. Ahí vemos la luz, ahí vemos toda la esencia concentrada de Dios en ese bebé. ¿Qué pasa? Cuando el bebé empieza a experimentar y experimenta aún asuntos que no son positivos para él, cada experiencia negativa que el niño tiene en su crecimiento es como una capa que empieza a esconder esa esencia. Ese tú no puedes, eres tonto, no eres suficiente, no sirves para nada, no debiste haber nacido. Igualito a su échate papá. para allá, igualito a su papá. Usted no, o sea, todas esas experiencias negativas van formando, son capas. ¿Qué va a pasar con ese niño cuando crezca? ¿Qué luz va a ver ese niño en él? Él se va a mirar al espejo y se va a rechazar. Se va a mirar al espejo y va a decir, yo no soy bueno para nada, yo no sirvo, yo soy feo, yo soy tonto, yo no sé para qué yo vivo, No es que la luz no esté en él, está, pero está por allá debajo de Atrapada. todas esas capas. No es que sus fortalezas no están. ¿Cuál es el orden de Dios y cuál es el propósito de Dios? No es cambiar su temperamento, es transformar su carácter. Ese proceso de transformación del carácter es lo que la Biblia llama santificación, que implica sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo voy en el proceso de Dios de sanidad, es una capa menos. Una capa menos. Por eso es que, óyeme, ese diamante para que se vea hermoso, eso tiene que pasar por un proceso de pulido. De pulir, de golpes, pero con detalles ¿por qué? Para que pueda verse esa joya preciosa, para que alumbre, para que brille, para que sea luz. Eso somos para Dios, nosotros para Dios. Entonces, ese proceso no es fácil. No, es doloroso. Sí, es doloroso. Pero lo lindo es que en cada proceso es una capa que Dios está quitando de ti, a fin de que esa luz pueda fluir, la esencia de Dios se pueda ver en ti, el carácter de Jesucristo se pueda ver reflejado en ti. Pero todos tenemos esa esencia preciosa, maravillosa de Dios en nosotros. ¿Y cómo le podríamos hablar en este momento a una persona que es emprendedora, que es empresaria, que ha emprendido y que sabe que tiene un propósito en ese servicio que le está dando, ¿sí? Pero se siente agotada en este momento? Ha entrado en un proceso de quizás de conocimiento, ¿sí? Le sirve al Señor, sabe que es una persona amada, aceptada, aprobada por Dios, pero hay algo dentro de ella que la tiene agotada, a punto de salir corriendo y decir, no sirvo más en la iglesia, no tengo más este negocio, esto no nació para mí, me voy a divorciar, etcétera, etcétera, etcétera. Encontrar el balance. Fíjate que Dios nos llama. Un día escuché de una pastora que ella no conocía nada de temperamentos ni nada. Me la encontré en las radios, iba yo a traer mi programa. Y esas cosas de que coincidimos y salió el tema del propósito de Dios, pero una conversación así ligera. Y ella dice, es que Dios no nos llamó a que seamos perfectos. Dios nos llamó a que nosotros seamos funcionales.
Y yo, precisamente ese es mi trabajo, ayudar a las personas Funcionales. a encontrar la funcionalidad, ¿no? Más la gente está concentrada muchas veces y por eso llegan al punto de agotamiento, porque quieren todo perfecto, quieren ser perfectos y entonces hacen esto por acá y hacen esto por aquí, es que tengo que servir al Señor y es que la iglesia, y es que el trabajo y es que porque tengo que ser perfecta. Y esa necesidad de perfeccionismo te va a llevar al agotamiento. Hay temperamentos que tienen más tendencia a perfeccionismo que otros, entonces esto es otro factor. Pero Dios nos ha llamado y la voluntad del Padre es que nosotros vivamos vidas balanceadas. Es importante que cada uno encontremos nuestro punto de equilibrio. Fíjate, tu punto de equilibrio no es el mío. Correcto. Porque tu vida es otra, porque tus experiencias son otras. Porque tu temperamento es otro. Entonces, tu punto de equilibrio es otro. El mío, yo tengo que aprender y para esto es importante el estar conectados. Conectados con Dios, conectados con nosotras mismas. A veces veo personas muy buenas haciendo lo que hacen y tienen tienen su propósito y son apasionados, lo que tú mencionabas, pero están desconectados con ellos mismos. No escuchan su voz interior. ¿Cómo se podría ver el reflejo en síntomas, podríamos decir, de una persona que está desconectada consigo misma? Bueno, obviamente que no tiene límites. No tiene límites, entonces, por ejemplo, vamos a decir que no está durmiendo lo suficiente, vamos a decir que no saca un día de descanso para ella, vamos a decir que en sus prioridades siempre está el dar, se tiene dolencias o malestares o tiene algún dolor en su cuerpo y no saca tiempo para ir a un médico. Conozco personas que tienen hace 3 meses exámenes para hacerse y no se los hacen porque no tengo tiempo. Tú les dices, mira, cógelo suave, date unas vacaciones. No, pero ¿qué vacaciones? Yo no tengo tiempo. Yo esto, yo lo otro. Tú las ves descuidadas físicamente porque el dinero es para otras personas, ¿no? Porque se sienten culpables y, vamos a decir, invierten en ellas mismas, hablando de mujeres, porque sienten que ese dinero puede ser mejor utilizado en misiones o mejor utilizado en la familia que está en su país o lo que sea. Entonces hay un descuido, hay una desconexión total. Su cuerpo le está hablando, le está gritando, atiéndeme, y no lo escucha, porque está escuchando más la voz de su ego, ¿cierto? Sí, que la voz de su misma esencia. Exactamente. No puedes hacer esto, porque si haces esto, entonces mira, te van a desaprobar, no te van a querer o esto y lo otro. Pero ¿cómo no vas a dar la milla más? Exacto. Y mira, y esto es algo, yo personalmente lo hacía muchos años atrás cuando mis niños estaban pequeños. Por ejemplo, yo decía, me voy a ir a un día, no es ni siquiera un fin de semana, un día, pero me tengo que llevar a mis hijos. Qué pecado dejarlos solos, qué mala madre soy dejarlos solos. No. Y entonces nunca sacaba un tiempo para mí, porque si sacaba un tiempo para mí me terminaba llevando a todo el mundo, ¿no? Entonces cosas así, estaba supremamente desconectada. Y esto eventualmente, el no tener este balance, este equilibrio, esos límites sanos. Yo siempre digo, hay que tener límites hasta con el perro de la casa. Por favor. Dime porque que se manipula. O sea, vos tenés un chihuahua, yo tengo un yorkie. Y son requete manipuladores. Exacto. Hasta con el perrito hay que tener límites saludables, 100%. ¿No? Priorizándonos. Y fíjate que no es lo mismo amor propio que egoísmo. La gente tiende a confundir. Es que si yo pienso en mí, me siento egoísta. Egoísmo es otra cosa. Tú necesitas amarte a ti misma, porque tú tienes que, aquí entra lo que es la mayordomía. Un día tú le tienes que dar cuentas a Dios de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Total. ¿Cómo cuidaste tu ser? Estas 3 áreas mientras estuviste en este plano terrenal. ¿Cómo supliste las necesidades que había en ellas? En cada una de las áreas. Mira, algo que lo pensé ahorita que estábamos hablando de las debilidades del temperamento, y algo que la manera como yo he procesado las debilidades del temperamento es porque venía mucho cuestionamiento. O sea, ¿pero por qué me creaste con esta debilidad?
con este temperamento, con esta debilidad, sabiendo que podías haberme puesto otro. Sí, porque somos así, o sea, tengo el pelo, tengo el pelo liso, lo quiero crespo. Tengo el temperamento sanguíneo, quiero el melancólico. Tengo el melancólico, quiero el flemático. O sea, somos cosas, yo no sé, a veces irracionales. Inconformistas a morir. Entonces, la manera como yo lo miro es, gracias a Dios por estas debilidades, porque es lo que me mantiene pegada a ti. O sea, llegar al punto de conocerme a tal punto, valga la redundancia, de que sé que esta debilidad la tengo porque yo dependo completamente de él. Si yo no tuviera esa debilidad, sencillamente me creía la película yo misma y podía actuar sin él. Fíjate que vemos en la Biblia un personaje con ese mismo pensamiento. Ajá, exacto. De hecho, lo hablamos en el podcast de hace 8 días. Sí. Bueno, vemos un personaje bíblico y yo creo que está ahí con un propósito y es enseñarnos esta partecita que se nos olvida muchas veces y es Pablo, ¿no? Pablo probablemente era un colérico, lo más factible es que era un colérico y el colérico es un temperamento que es el más perfeccionista de todos, tiende bastante a ser perfeccionista. Cuando él se convierte a Cristo, fíjate, no cambia su temperamento. Su esencia sigue la misma. Lo que el Señor empieza a cambiar en Pablo es su carácter. Es un gran ejemplo. Pablo nació y murió colérico. Y su temperamento fue lo que lo llevó a vivir su propósito de vida. Sin embargo, había un gran trabajo en el carácter de Pablo. Claro. Y en ese trabajo es como que Pablo cada día iba quitando una capita de cebolla, ¿no? En su carácter, pero él ya quería ser perfecto. O sea, él decía, bueno, Señor, apúrate, podemos agilizar el proceso de perfeccionismo. Acelera tus tiempos, Señor, acelera tus tiempos. Entonces, ¿qué le contesta el Señor? Espérate un momento. Calm down. Cálmate, ¿no? Entonces, el Señor le da un gran aprendizaje a Pablo, le dice, bástate. Gracias. Mi gracia se perfecciona en tu debilidad, ¿cierto? Porque Pablo precisamente no aceptaba sus debilidades en cierto punto. Él quería ser perfecto para Dios, quería ser perfecto para el Señor y el Señor le dice, no, Señor, lo que tú estás diciendo es que mi gracia, mi poder se va perfeccionando en tus debilidades. A medida de que tú vas trabajando esas debilidades o las mismas debilidades son las que te van a conectar y crear una dependencia de mi gracia y de mi poder. Vas a poder ver mi poder y mi gracia en tus mismas debilidades. Entonces, tendemos, pero ahí entra la parte de aceptación. Aceptar la manera, fíjate que por eso el orden de conocerme me lleva al entenderme, el entenderme al aceptarme y el aceptarme a amarme. Este orden es muy importante entenderlo porque cuando yo no me conozco, tiendo a ver todo lo negativo de mí. Tendemos a compararnos, ¿no? Porque no soy como fulana, porque no soy como mengana, como me encantaría ser como ella, pero ¿por qué? Y me esfuerzo por ser como ella y resulta de que voy a tener resultados adversos o me voy a sentir supremamente agotada y drenada porque como estoy dejando de ser quien soy para ser quien no soy, entonces voy a terminar súper agotada, cansada, drenada y encontramos a muchos dentro del ministerio así. Total, 100%. Agotados, cansados, drenados. Por eso el Señor le dice, venid a mí los trabajados y cargados. ¿Por qué? Él está hablando a su pueblo. Yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Y habla de su yugo. Mi yugo que he creado en ti es la manera en que te hice. Es el temperamento que te di a ti para que tú seas tú. Cuando yo aprendí a entender mi temperamento, que aquí está representado con el yugo, pero el yugo real que va en la cabeza de los bueyes, es hecho a la medida de Cristo para el buey, porque Cristo, acuérdate que Jesús era carpintero, él hacía yugos para bueyes y esos yugos estaban hechos a la medida de la cabeza del buey. Y cuando él dice, tomad mi yugo, él está hablando en términos temperamentales. Toma la manera, la esencia que yo puse en ti. Deja de ser quien no eres. No te pongas los yugos de otras personas. No trates de ser otro temperamento. No trates de ser otra persona. Sé tú. Porque tu yugo, cuando tú aceptas tu temperamento, eso te va a llevar a traer
mejor resultado con menos cansancio. Ser más efectivo. Ser más efectivo, exactamente. Entonces es importante entender que para yo llegar a aceptarme, y de hecho a mí me pasó, yo veía todo lo negativo en mí. Todo lo negativo en mí. Yo no veía fortalezas en mí, Carmenza, no las veía. Yo tenía una autoestima por el piso. Cuando conocí mi temperamento y entendí cuáles son mis fortalezas innatas, que aunque no las veía, están en mí, y mis debilidades, empecé a darme cuenta que no todo era debilidades. Empecé a darme cuenta de que estaba enfocada en lo que no podía hacer o lo que no tenía, pero no me había fijado en las cosas que sí podía o sí tenía. Entonces entendí que Dios me hizo a mí perfecta en su diseño y que me perfectas y cabales, de hecho lo habla Santiago. Exacto. Y que Dios me hizo con muchas fortalezas que yo no las había visto, ¿no? Porque estaba enfocada en lo negativo. Me di cuenta que no todo era oscuro, que había luz en mí. Y eso me llevó a aceptarme y agradecer la manera en cómo Dios a mí me creó. Empecé a agradecer mi temperamento porque me di cuenta que tengo habilidades que otros temperamentos no tienen. Y empecé a cambiar mi mirada y mi enfoque, ya quitarlo de mis debilidades y empezar a proyectarlos en mis fortalezas mientras trabajaba mis debilidades. Y todo esto con un objetivo, y es que podamos ser agentes de transformación, agentes para de cambios. otros, exactamente, y podamos realmente llevar a cabo esa tarea tan hermosa que nos dejó Jesús, que todos somos llamados a expandir el reino de Él. Y no significa que tenés que ser llamado a algo específico, sino a través de tu servicio, a través de tu propósito, a través de inclusive de tu negocio, de tu profesión, puedas llegar a ser ese reflejo, puedas llegar a ser esa luz, puedas llegar a expresar ese amor tan hermoso que Dios tiene para con nosotros. Wow. Así es. O sea, tela para cortar tenemos muchísimo. Aquí no nos para nadie. Definitivamente. Pero vamos a traerte para un segundo podcast donde podamos hablar acerca específicamente de cuáles son los temperamentos que existen, ¿ok? Y cómo los empresarios podemos reconocer esas debilidades y esas fortalezas en cada temperamento, ¿te parece? Claro que sí, excelente, encantadísima. Excelente. Muchísimas gracias, Jenny. Sería muy bueno que las personas hicieran preguntas también, sí, para poderlas en un segundo segmento que hagamos, poder responder también las preguntas que hagan. Entonces les invitamos a que comenten, a que escriban o hagan las preguntas que desean, que en el próximo segmento las podamos contestar. Eso es lo que vamos a hacer, sección de preguntas y respuestas. Eso, me encanta. Y vamos a traer a dos invitados, vamos a traer al Pastor Tato y a Jenny Vargas para la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué tal eso? Listo, Jenny, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Un Café para el Alma, y a todos los que se están conectando, los que están viendo esto por podcast, por YouTube, por Spotify, por favor, les invito a que lo compartan con las demás personas, que nos sigan a través de nuestro canal, porque esta temporada está candela. De verdad que sí. Dios les bendiga y Dios te bendiga, Jenny. Y gracias. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Chao, chao. Chao.